CDL Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad. Los aspirantes abogados que pretendan que se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados IRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado, pues de no hacerlo se hace imposible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta que las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNESC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un Página 22 de 40. OSFDL Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad.
Traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNESC, los cuales podrán ser consultados en el link https://3xw.cnsc.org.co/procesos-de-salexio1/modelo-de-certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, la experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información. Nombre del estudiante practicante. Número de su documento de identificación. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Intensidad horaria semanal. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas 4 competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado 5. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 6 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera 6. 4. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. 5. Ibidem. 6. Para las monitorias, en el entendido que normalmente los estudiantes las realizan en la misma institución educativa donde cursan los correspondientes estudios, todos los puntos los debe certificar dicha institución. Página 23 de 40. SJFDL Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021.
Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado Ministerio, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTEL. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: nombre del trabajador o contratista, número de su documento de identificación, fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año, fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año, las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda, la jornada laboral, solamente para los contratos laborales, intensidad horaria semanal, programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas, competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los siete primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los tres últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria, artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante, número de su documento de identificación, fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año, fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año, actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. 7. Para la judicatura no se requiere que se certifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. Página 24 de 40. 009F. Del Servicio Civil. Igualdad, mento y oportunidad. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Finalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en SIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados.
Para este fin, deberán registrar oportunamente en SIMO las respectivas certificaciones laborales. 3.1.5 Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SJAMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía por ambas caras. B. Título, S. Académico, S. O acta, S. De grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingeniería, las profesiones afines o auxiliares de esta última y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los números 3.1.3 y 3.1.4 del presente anexo. D. Certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. F. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación estudios adicionales a los exigidos como requisitos mínimos, para página 25 de 40. Y OSF del Servicio Civil. Igualdad, mérito y oportunidad, los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificaciones de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano o de cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. H. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de licencias, la misma debe aportarse conforme lo establecido en los reglamentos aeronáuticos colombianos RAC, las normas que los modifiquen o complementen, teniendo en cuenta que se encuentre vigente a la fecha del cierre de inscripciones y escaneada por las dos caras. Y certificaciones o habilitaciones, según corresponda, debidamente organizadas en el orden cronológico de la más reciente a la más antigua. J. Constancias académicas o certificación, es, que acrediten la competencia lingüística en el idioma inglés, para los empleos que la exijan como requisito mínimo, según lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 7 del acuerdo del presente proceso de selección. K. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución,
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 1. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente a la fecha del cierre de inscripciones y escaneada por las dos caras para la respectiva validación. M. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la etapa de inscripciones que señale la CNEST. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a dicha fecha, no serán objeto de análisis para la VRM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. Página 26 de 40. 002 JF. Del Servicio Civil. Igualdad, mérito y oportunidad. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar que su situación militar se encuentre definida de conformidad con la normativa vigente. 3.2 Publicación de resultados de la VRM. Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web de la CNEST, www.cnesc.org.co enlace SIMO, en el sitio web de la Aerocivil, www.aerocivil.org.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNEST, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. 3.3 Reclamaciones contra los resultados de la VRM. Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se deben presentar por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante PACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y,
por lo tanto, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.org.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 3.4 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.org.co enlace SIMO, en el sitio web de la Aerocivil, www.aerocivil.org.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por página 27 de 40. 002.fdl Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad. Los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4 Pruebas escritas y de ejecución. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se van a aplicar a todos los admitidos pruebas escritas para evaluar competencias función/es, competencias comportamentales e integridad, y además, una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos cuyo propósito sea el de conducir vehículos, que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. A. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B. La prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. C. La prueba de integridad evalúa el razonamiento moral, en términos de la moralidad pública o social, que hacen las personas para guiar su proceder de manera recta en diferentes contextos laborales. D. La prueba de ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando, que en este proceso de selección corresponde a los empleos cuyo propósito principal sea el de conducir vehículos. Todas estas pruebas se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados. Con relación a las pruebas escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora 8, en las ciudades que se indican en el numeral 4.2 del presente anexo. Los aspirantes admitidos en la etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNESC por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. 8 Ibidem.
Página 28 de 40. 2JF. Del Servicio Civil. Igualdad, mérito y oportunidad. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. Para la presentación de estas pruebas escritas y de ejecución no se permitirá a los aspirantes el ingreso al sitio de aplicación de armas, maletas, maletines, morrales, bolsos, gorras, pañoletas, sombreros o similares, ni de libros, revistas, periódicos, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos u otros documentos, ni de ningún tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadoras, teléfonos celulares, tabletas, computadores portátiles u otros dispositivos móviles similares, cámaras de vídeo, cámaras fotográfica, audífonos, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, la cual deberá acreditar el aspirante para la presentación de las pruebas escritas. O manos libres alámbricos o inalámbricos, auriculares, micrófonos, dispositivos con micrófonos, intercomunicadores o grabadores de voz, relojes inteligentes, manillas digitales, pulseras o bandas inteligentes, gafas inteligentes, lentes oscuros, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación o la grabación de imágenes, voz o vídeos y otros similares, razón por la cual el aspirante deberá abstenerse de ingresar cualquiera de estos elementos al sitio de aplicación de estas pruebas. El aspirante que incumpla esta regla podrá ser excluido del proceso de selección una vez agotado el debido proceso, siempre que con las mismas se ponga en riesgo la seguridad de la aplicación de la prueba. Cuando el aspirante necesite validar su identificación con cédula de ciudadanía digital podrá, excepcionalmente, ingresar su teléfono celular al sitio de aplicación, debiéndolo mantener apagado. En todo momento y en todo lugar situarlo en el lugar indicado por el correspondiente jefe de aclarando que ni la CNESC ni el operador del proceso de selección se hacen responsables de su pérdida o por daños a este dispositivo electrónico, el cual solamente podrá encenderlo, exclusivamente cuando de manera expresa sea solicitado por el aludido jefe de salón o el dactiloscopista para verificar su identidad. Realizada esta verificación, este dispositivo electrónico deberá nuevamente ser apagado y situado en el lugar indicado por el jefe de salón. Fuera de este uso excepcional y con este único fin, se mantiene la prohibición de hacer uso de este dispositivo electrónico en baños, pasillos, escaleras o cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación. Igualmente, se encuentra prohibido ingresar, dejar, recoger o usar en los baños o en cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación cualquiera de los elementos referidos en los dos párrafos anteriores. Los aspirantes deberán permitir las revisiones necesarias por parte del personal encargado para verificar que las anteriores reglas se cumplan, incluyendo recogerse el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. Además, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante al sitio de aplicación de estas pruebas. En los casos necesarios, las personas en situación de discapacidad serán apoyadas por el personal encargado de esta labor. Página 29 de 40. 002 del Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad. Una vez los aspirantes ingresen al sitio de aplicación,
deben dirigirse directamente al salón donde les corresponde presentar estas pruebas y al culminar su presentación, deben salir de manera inmediata del sitio de aplicación. El aspirante que llegue después de la hora de citación para la aplicación de estas pruebas, solamente podrá ingresar al sitio de aplicación durante los primeros 30 minutos del tiempo previsto para su presentación. No se admitirá el ingreso de ningún aspirante después de este tiempo y se considerará como ausente. Ningún aspirante podrá salir del correspondiente salón sin autorización del jefe del mismo. Tampoco puede retirarse de dicho salón, incluso habiendo finalizado su presentación de estas pruebas, sin que se le haya realizado la respectiva toma de sus huellas dactilares y haya firmado los formatos correspondientes. Los aspirantes no deben rayar, marcar, destruir, doblar o extraer el cuadernillo de preguntas o la hoja de respuestas del respectivo salón ni del sitio de aplicación. 4.1 Citación a pruebas escritas y de ejecución. La CNESC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informará, en su sitio web, la fecha, a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la fecha, hora, y lugar, de presentación de estas pruebas. Se reitera que a la aplicación de las pruebas escritas solamente van a ser citados los admitidos en la etapa de VRM y a la aplicación de la prueba de ejecución los admitidos a los empleos cuyo propósito sea el de conducir vehículos, que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la guía de orientación para la presentación de las mismas, la cual se publicará en los mismos medios indicados anteriormente. 4.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución. Las siguientes son las ciudades establecidas para la presentación de las pruebas escritas de este proceso de selección: Leticia, Amazonas, Medellín, Antioquia, Arauca, San Andrés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Barranquilla, Atlántico, Bogotá OE, Cartagena de Indias, Bolívar, Florencia, Caquetá, Yopal, Casanare, Popayán, Cauca, Valledupar, Cesar, Quibdó y Nuquí, Chocó, Montería, Córdoba, Neiva, Huila, Riohacha, La Guajira, Santa Marta, Magdalena, Villavicencio, Meta, Pasto, Nariño, Cúcuta, Norte de Santander, Armenia, Quindío, Pereira, Risaralda, Bucaramanga, Santander, Sincelejo, Sucre, Ibagué, Tolima, Cali, Valle del Cauca, Imitú, Vaupés. Página 30 de 40. 9,F. Del Servicio Civil. Igualdad, mento y oportunidad. Las siguientes son las ciudades establecidas para la presentación de la prueba de ejecución de este proceso de selección: Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico, Bogotá DC, Florencia, Caquetá, Neiva, Huila, Ibagué, Tolima. 4.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNESC,
www.cnsc.org.co enlace SIMO, en el sitio web de la Aerocivil, www.aerocivil.gov.co y / o en el sitio web de la institución de educación superior contratada, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informado por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. Los resultados de la prueba sobre competencias comportamentales y la prueba de integridad serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. 4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar, si lo considera necesario, el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNESC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará a través del SIMO para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, por un término correspondiente, como máximo, a la mitad del tiempo total previsto para la aplicación de las mismas, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y / o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar, con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el numeral 4.2 del artículo 17 del Decreto Ley 790 de 2005 o en la norma que la modifique o sustituya. En esta diligencia de acceso a pruebas, el aspirante solamente podrá tomar notas sucintas sobre aquellas preguntas cuya calificación le genera dudas razonables, con el fin de complementar su reclamación contra los correspondientes resultados, estando prohibido transcribir parcial o totalmente los contenidos de las preguntas y / o de las respuestas del material al cual tuvo acceso. El aspirante que incumpla esta regla será excluido del proceso de selección. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante contará con dos días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo. Página 31 de 40. F. CNESC Comisión Nacional del Servicio Civil Igualdad, Mérito y Oportunidad. ¿Cuál se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado, únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNESC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la normativa vigente. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del PFACA,
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la S. fecha S. que disponga la CNESC, que será N. informada S. con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la Aerocivil, www.aerocivil.gov.co y / o en el sitio web de la institución de educación superior contratada. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución. Los resultados